Física. Maestra Sandra Elizabeth Pineda Celedonio Evelyn Anaí. Mi nombre es Jiménez Peralta César Alejandro. Índice. Introducción. Temperatura. Calor. Energía del cuerpo humano. Formas de transferencia de calor. Formas de transferencia de calor. Capacidad calorífica. El calor específico. Calor latente. Leyes de la termodinámica. Introducción. Hola, buenas tardes, noches o días. El día de hoy les venimos a explicar algunos conceptos básicos del calor, temperatura, las leyes de la termodinámica y etc. Temperatura. La temperatura es una magnitud física escala que está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, concretamente con la energía cinética, mediante sus partículas referidas al movimiento de estas. Es una propiedad intrínseca, ya que esto no depende de la cantidad de materia que tenga el cuerpo. La temperatura. Su fórmula es C igual a K menos 273.15. Hay tres escalas comunes usadas actualmente para medir la temperatura, la cual es la escala Fahrenheit, que sería la escala Celsius, que sería la verde, y la escala Kelvin, que sería la roja. El calor. El calor se define como la forma de energía que se transfiere un sistema y sus alrededores debido a una diferencia entre temperatura. Una interacción de energía es el calor solo si ocurre debido a una diferencia de temperatura. La principal fuente de calor es una descomposición de los elementos radiactivos. Tres formas de transmisión de calor. 1. La radiación, introducción y convección. El calor es la energía de tránsito. Siempre influye una de las zonas de temperatura a una zona menor de temperatura, con la que eleva la temperatura de la segunda y reduce la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constantemente. Como vemos claramente en la imagen, es la conducción la que calienta el fierro, la convección o convención es la que pone las manos para que se la calienten y la radiación es la radiación que emite el calor. Energías del cuerpo humano. Es combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. Todos los procesos que se realizan en células de tejido y producen requieren de la energía para llevarse a cabo en el cuerpo humano. Los alimentos son transformados en sustancias nutritivas. La energía cinética se define como la energía que se produce en el movimiento de los cuerpos. La energía cinética, energía del movimiento, la energía potencial, energía debida a la posición o la estructura, y la energía química, la energía potencial de los enlaces químicos. Formas de transferencia de calor. Esta transferencia de calor puede ser reproducida de tres maneras diferentes: a través de la conducción, a través de la convección y a través de la radiación. Conducción: transmisión de calor por contacto sin transferir de materia. Convección: transmisión de calor por transferencia de la propia materia portada del calor. Formas de transferencias de calor. Es la radiación, transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Calor específico. Es la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico o una madera, para aumentar su temperatura en 1 grado. Aunque también hay otras unidades de medida, a este término también le podemos llamar capacidad calorífica o capacidad térmica. ¿Cuánto mide el calor? Algunas medidas son, calor específico. El calor se mide en Julius, es J, esa sería la simbología, según el sistema internacional en un proceso de intercambio de energía. El calor latente, pues bien se sabe que el calor latente se llama la energía requerida por una cantidad de sustancias para cambiar el estado. Cuando este cambio supone pasar de fase sólida a líquida, hablamos de calor de fusión. Y cuando el cambio se produce del estado líquido a gaseoso, hablamos de calor de latente.
Tipos de calor latente. El calor latente se manifiesta en cualquier proceso de cambio de fase, detallándose a continuación de los tipos de cambio de fase. Vaporización es un cambio de líquido a gas. Fusión, cambio de sólido a líquido. Solidificación, proceso de cambio de líquido a sólido. Leyes de la termodinámica. Principios de la termodinámica. Ley cero. Primera ley, segunda ley, tercera ley. La ley cero es cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica: es posible un proceso que convierta todo el calor abstraído en trabajo de ningún proceso cuyo único resultado sea extracción. Segunda ley de la termodinámica: no es posible un proceso que se convierta todo el calor absorbido en trabajo ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Y la tercera ley de la termodinámica: al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un vapor mínimo y constante.